Bueno, y llega el momento del informe internacional. Exactamente, con Pablo Soto, porque ¿Cómo estás, Pablo? Ucrania, Rusia volvieron a encontrarse, Karen, y eso lo vamos a profundizar ahora. Así es, ha sido una mañana muy, pero muy movida lo que se ha estado viviendo en Ucrania con todo este bombardeo, esta represalia por parte del presidente Vladimir Putin luego de la explosión que se vivió durante este fin de semana en el puente que une a Rusia precisamente con Crimea. Y es por eso que el presidente Vladimir Putin llevó a cabo durante esta jornada su Consejo de Seguridad que había anunciado durante el fin de semana que iba a encabezar él y que llevó a cabo finalmente luego de este bombardeo que no solo ocurre en Kiev, en la capital ucraniana, sino que en otras ciudades también de Ucrania, afectó a varias ciudades en todo el país, no solamente en el sureste, en donde se han concentrado principalmente los bombardeos, los ataques durante estos últimos meses, sino que más bien fue particularmente en todo el territorio. En Kiev se vivió finalmente la parte más cruda, porque hasta el momento las autoridades ucranianas han aumentado finalmente al número a 10 las personas fallecidas producto de estos bombardeos y a 60 las personas desaparecidas. Recordemos que habíamos visto que habían sido 5 las personas fallecidas en las primeras horas, pero han ido aumentando rápidamente este número de fallecidos porque han estado trabajando los equipos de emergencia ucranianos en en la capital principalmente, en donde han ido encontrando finalmente los cuerpos, lamentablemente, de todas estas personas. Son imágenes además que nos recuerdan a los primeros meses de esta guerra, porque tal como ocurrió durante esos últimos días de febrero, empezaron a esconderse las personas, se tuvieron que utilizar el metro, tuvieron que bajar finalmente a los sótanos para poder esconderse porque las alarmas antiaéreas en Kiev sonaron durante 90 minutos producto de estos bombardeos. También habíamos informado anteriormente que habían sido 75 los misiles que habían lanzado por parte de Rusia. Bueno, la defensa ucraniana ha dicho que fueron más de 81, pero la gran mayoría de ellos fueron interceptados por su defensa antiaérea. Quiero que pasemos a escuchar algunas reacciones de las personas que estaban saliendo a las calles, empezaron a retomar sus vidas normales luego de toda esta serie de bombardeos lanzadas por el Kremlin en Kiev. Da miedo, estás preocupado por tus seres queridos, pero me mantuve en contacto con todos por teléfono. Nos despertamos después de la primera explosión, vivimos al otro lado de la calle. Según tengo entendido, la segunda explosión fue cerca de la Universidad de Shevchenko, entonces todo nuestro edificio comenzó a temblar. Oye, terrible, ¿no es cierto? Las declaraciones de la gente. Estamos hablando de vidas humanas, pero también estamos hablando de infraestructura, o sea, de ciudades que son... Mira ahí. Son preciosas, ¿no? Claro, lo que había anunciado el presidente Vladimir Putin es que iban a atacar principalmente infraestructura crítica, que es lo que normalmente se utiliza en las guerras, lamentablemente, y que iban a hacer infraestructura que tuviera que ver con la energía, que tuviera que ver también con servicios militares. Pero lo que estamos viendo acá es que finalmente atacaron a la población civil, algo que se ha venido repitiendo ya constantemente. De hecho, estas imágenes corresponden al día de ayer, que atacaron también a la ciudad de Zaporilla, y también uno se cuestiona por qué Zaporilla, si Zaporilla está dentro de estas 4 regiones ucranianas que fueron anexadas por el presidente Vladimir Putin. Pero bien, también ahí hay otro debate, porque tiene que ver con, esa no es la parte que está anexada, él no tiene el control total de Zaporilla, no lo ha logrado en estos más de 220 días de guerra, y por lo tanto él intenta también tomar el control de esto, porque lo que se sucede más encima con esta explosión en el puente es que golpea directamente el ego de Vladimir Putin, porque era finalmente la región que ya había anexado en el año 2014 y ahora trata de hacer lo mismo con estas otras 4 regiones. También quiero invitarlos a escuchar otro momento, porque un periodista de la BBC estaba transmitiendo en vivo, estaba realizando precisamente este reporte de lo que había ocurrido en Zaporilla cuando se escucha en el momento de que él estaba conversando con el estudio el paso de este misil y finalmente su explosión. Quiero que lo veamos. Russian response. We saw yesterday that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. So. Wow. Ay. Justo en el
el informe, ¿no es cierto? En el reporte que estaba haciendo en vivo y en directo. Impresionante. En vivo y en directo, y él tiene que esconderse finalmente, sí, claro, porque no logra alcanzar a visualizar a dónde había alcanzado finalmente este misil. Muchos de los misiles también llegaron hasta universidades. De hecho, se podían observar finalmente estos misiles que estaban en plena calle, una situación que, por supuesto, alertó a todas las personas que estaban en Kiev y en estas otras ciudades que fueron golpeadas por estos misiles. Les decía también que el presidente Vladimir Putin muy temprano durante esta mañana encabezó el Consejo de Seguridad, en donde se lleva a cabo finalmente la decisión respecto a en qué momento se va a bombardear Ucrania, y esta respuesta finalmente que realiza tras la explosión en el puente de Crimea. Quiero que lo escuchemos muy atentos que dijo el presidente de Rusia. Con sus acciones, el régimen de Kiev se ha alineado de facto con formaciones terroristas internacionales, con los grupos más atroces. Dejar que estos crímenes queden sin respuesta ya no es posible. En la mañana de hoy, tal como sugirió el Ministerio de Defensa, y de acuerdo con el plan elaborado por el Estado Mayor ruso, se lanzó un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión por aire, mar y tierra sobre la infraestructura energética, el mando militar y las instalaciones de comunicación de Ucrania. Hay una versión completamente contrapuesta a lo que uno cree, o sea, uno piensa completamente lo contrario a lo que justamente dice Putin. Claro, y a lo que uno termina viendo finalmente, claro, porque ahí mencionaba al final lo que habíamos dicho de que iba a atacar infraestructura militar, infraestructura crítica finalmente, pero vemos cómo ataca población civil finalmente, donde las personas era muy temprano en la mañana, entonces las personas se estaban levantando allá, no es como acá en nuestro país que no es feriado, por lo tanto ellos están tratando de retomar esta normalidad, y era algo que habían logrado en Kiev porque habían pasado cerca de 3 meses desde los últimos bombardeos en la capital ucraniana, por lo tanto ya no tenían esta costumbre que habían Esto es lo más reciente, realizado. ¿cierto, Pablo? Claro, esto es lo más reciente que está sucediendo en Kiev. Sí. De hecho, todavía están los trabajos de los equipos de emergencia para poder rescatar a las personas, quizás los cuerpos. Una plaza de juegos, claro, ahí, ¿no? Claro, no hubo misericordia finalmente con ningún lugar, porque hubieron hospitales cercanos, hubieron edificios residenciales, el parque que estábamos viendo, universidades, lugares que son normalmente concurridos por la población civil un día lunes por la mañana. Por lo tanto, ahí se pueden dar cuenta ustedes de la magnitud de estos bombardeos. También habló muy temprano en la mañana el presidente Volodymyr Zelensky, donde se refirió finalmente a lo que sucedió en su capital. Escuchemos. La mañana es difícil, estamos tratando con terroristas. Cayeron misiles iraníes Shahid, los que tienen 2 objetivos: las instalaciones energéticas en todo el país. Quieren generar pánico y caos, quieren destruir nuestro sistema energético. El segundo objetivo son las personas. El enemigo quiere que tengamos miedo, quiere hacernos correr, pero solo podemos correr hacia adelante, y lo demostramos en el campo de batalla. Bueno, si hablamos de número de víctimas, ¿se sabe ahí esa información? Sé que es muy difícil porque están muchos escombros sobre distintas zonas de la población. Claro, hasta el momento se habla de 10 víctimas fatales. Ha ido aumentando ya con el paso de las horas. En un minuto hablábamos de 5, luego en Mega Noticias Conecta hablamos de 7, pero ya subió lamentablemente a 10 el número de víctimas fatales y también a 60 el número de personas heridas. No se ha reportado por ahora el número de desaparecidos, que ese es el que también importa en estos minutos, porque de ahí se pueden también ir sacando las nuevas víctimas fatales con el paso de las horas y el trabajo finalmente del trabajo de los equipos de emergencia que continúan hasta esta hora en Kiev y en las otras ciudades bombardeadas. Oye, y Zelensky, que aparece siempre en terreno, ¿ah? Lo vemos ahí, ¿no es cierto? Y resistiendo, por supuesto. Sí, claro, que ha sido una de las claves también de Ucrania. Claro, él ha realizado... ¿Qué se espera para hoy, Paulo? Bueno, se espera no para hoy, pero sí para mañana. Hay un tema muy importante que era este miedo por el uso de armas nucleares por parte del Kremlin. Bueno, el día de mañana, Vladimir Putin va a sostener una reunión muy importante con miembros del Consejo de la ONU que ve los temas nucleares, y por lo tanto podría apaciguar un poco este temor que tenemos por parte del mundo con la utilización de este tipo de armas. Oye, sequísimo, Pablo, ¿ah? Sequísimo, ya quedamos al día entonces informadísimos de lo que acaba de pasar en Rusia y por supuesto también ahí en Kiev a propósito de